Entonces hay una obstrucción de una arteria coronaria y se produce un síndrome coronario. ¿Está? Sin embargo, hoy se vio que casi el 45% de los síndromes coronarios tienen las coronarias normales. Y si nosotros reflejamos o hacemos estudios, por ejemplo, de perfusión miocárdica o estudios más profundos con medicina nuclear, se vio que los pacientes tienen isquemia miocárdica y tienen coronarias normales. Antiguamente, cuando pasaba esto, nosotros decíamos, bueno, se equivocó el que hizo la cámara gamma, el que hizo la perfusión, el que hizo el ecoestrés. Se equivocaron, la verdad que el paciente tiene las coronarias sanas. Y hoy aprendimos que no es tan así, que al final de cuentas ellos tenían razón, que hay un porcentaje alto de pacientes, ¿sí?, que tienen sus coronarias totalmente normales y sin embargo tienen isquemia. Entonces eso lo explica la fisiología y la fisiopatología de la circulación coronaria. Tal es así que hay síndromes coronarios como el INOCA o el MINOCA, ¿sí?, porque antes lo único que quedaba para la fisiopatología era el vasoespasmo coronario. Decíamos que el paciente tiene vasoespasmo y a veces por el vasoespasmo las coronarias son normales, pero por vasoespasmo se podía infartar, por vasoespasmo podía tener isquemia. Hoy hay síndromes como el INOCA o el MINOCA, que son síndromes coronarios con isquemia, en algunos hasta llegar al infarto, y las coronarias son totalmente normales. Hay otros síndromes, como el síndrome de Takotsubo, que tienen las coronarias normales, y hay que explicarlo fisiopatológicamente, es decir, con la circulación o la fisiología coronaria. Y así, y tanto, hoy también aprendimos que puede haber espasmo de las grandes arterias, del tronco de las grandes arterias, como puede haber espasmo microvascular. Y la fisiopatología de cada espasmo es distinto, porque yo a un espasmo de las grandes arterias no le voy a dar beta bloqueante. Sin embargo, un espasmo que yo determino de la microcirculación lo puedo tratar con beta bloqueante. Entonces, todo eso viene a la mano de la fisiología, porque empezamos a entender el mecanismo fisiológico de las arterias coronarias. Y esto a nosotros nos enseña, ¿sí?, que hoy no es solo mirar la obstrucción. Si nosotros tuviéramos un buen laboratorio de hemodinamia, podríamos hacer pruebas que nos permitan hacer el diagnóstico fisiológico cuando las coronarias son normales, ¿sí? Pruebas de acetilcolina, pruebas de adenosina. Con esas pruebas de adenosina y de acetilcolina nosotros podemos evaluar si hay espasmo vascular de las grandes arterias o de la microcirculación. Por eso es importante estudiar la macro como la microcirculación coronaria, ¿sí? También, si teníamos un buen laboratorio de hemodinamia, podríamos ver cuánto es la placa o cuánto es la obstrucción de la placa, ¿sí?, para tomar una conducta, porque hoy tomamos conductas a ojímetro, ¿sí?, y no medimos lo que se llama el FFR, ¿saben lo que es? El flujo coronario residual. Eso es hacer diagnóstico preciso de la obstrucción coronaria. Y dice, ahora después se lo voy a explicar. O nosotros podríamos entrar con un IBUS o una OICT, que es una tomografía computada de las arterias coronarias. Entro y mido, y eso me permite precisar, porque yo tengo una obstrucción, como vamos a ver ahora, menor del 70%, no cambia el flujo. El flujo coronario tiene un principio fundamental, que es la autorregulación coronaria. ¿Y qué es la autorregulación coronaria? Porque hay una confusión muy grande, ¿no? Uno dice autorregulación y todo el mundo dice regulación metabólica, y son dos cosas totalmente distintas. El corazón puede regular metabólicamente y el corazón autorregula. ¿Y qué significa que autorregula? ¿Es autónomo? No. Yo lo que tengo el concepto de autorregulación, si es análogo a lo renal o a lo cerebral, es que cambia el diámetro del vaso en base a la presión que va teniendo. Ajá. Va vasocontrayendo o vasodilatando. Está bien. Para mantener un flujo constante. Sí, en realidad ahora lo vamos a ver. En realidad el flujo es directamente proporcional a la presión. Entonces, si yo aumento el flujo, aumenta la presión.
O viceversa, si aumento la presión, aumenta el flujo. Bueno, en las arterias coronarias la diferencia está ahí, que en un valor de presión el flujo se mantiene constante a pesar de la variación de la presión. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que entre 60 y 130 milímetros de mercurio el flujo va a ser constante por más que varíe la presión. Y eso que permite ese flujo constante y que te va a dar una buena irrigación coronaria es lo que nosotros vamos a autorregular. ¿Cómo vas a hacer? Si sube la presión, vasodilatarás, y si bajo la presión, harás vasoconstricción, para mantener ese flujo constante en ese rango de presión. ¿Sí? Eso se llama autorregulación fisiológica o autorregulación coronaria. Y eso tiene mucho que ver, como lo vamos a ver hoy, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que después vamos a aprender y que es lo más importante, que es la reserva coronaria. ¿Tá? Esto también te permite a vos que en el ejercicio, ¿sí?, vos puedas aumentar hasta 5 veces el flujo sin que te pongas hipertenso. Porque imagínate que si yo aumento el flujo 5 veces a expensa de aumento de la presión arterial y subo 5 veces la presión, el tipo que está haciendo el ejercicio va a tener 200 de presión para mantener un flujo. Es totalmente ilógico. ¿Tá? Bueno, ese es el concepto fundamental, el mecanismo de autorregulación. Entonces, uno de los principios fundamentales que tiene la circulación coronaria es el mecanismo de autorregulación. ¿Tá? El otro denominador que a veces vemos decimos, el flujo coronario es fundamentalmente diastólico, ¿sí? Sobre todo en el ventrículo izquierdo, que tiene una masa muscular muy grande. Entonces nosotros decimos, bueno, el flujo coronario es fundamentalmente diastólico. Pero ¿y por qué es diastólico y no sistólico? El flujo coronario, la fuerza que ejerce el vaso cuando sale en sístole. Perfecto, pero ¿por qué yo digo que hay flujo en diástole y no hay flujo en sístole? Porque el sístole es uno que se comprime. Ajá. Con la contracción ventricular hay cierta... Sí, están cerradas. No están cerradas, las arterias siempre están abiertas. Vos tenés que ver el mecanismo. ¿Y cómo lo podemos explicar? Por gradientes de presión, porque todo se explica por gradientes de presión. ¿Sí? A ver, tan importante es el gradiente de presión que eso te va a explicar a vos por qué un paciente con insuficiencia aórtica le duele el pecho y tiene coronarias normales, o por qué un paciente con estenosis aórtica le duele el pecho y tiene coronarias normales, o por qué una miocardiopatía hipertrófica le duele el pecho y tiene coronarias normales. Y ya te estoy dando 3 ejemplos de coronarias normales con isquemia miocárdica. Y eso te lo enseña nada más que la fórmula de flujo. ¿Sí? Entonces, ustedes aprendieron conmigo la fórmula de flujo, ¿no? Entonces, vamos a aplicar ahora la fórmula de flujo al circuito coronario. Entonces, yo voy a decir que el flujo coronario aquí es igual. A ver si aprendieron algo, ¿eh? Miren que nos llegan al cima. Aquí es igual el flujo coronario. Como todo flujo, aquí era igual. Variación de presión. Diferencia de presión. Sobre la resistencia vascular. Sobre la resistencia vascular. Muy bien. Esto es el concepto de flujo. Vamos a transmitir el flujo ahora a las coronarias. Entonces yo digo diferencia de presión. ¿Qué presión y qué presión? ¿Qué presión y qué presión? La presión aórtica Muy bien. menos la presión en la coronaria. ¿Menos? Presión coronaria. No, porque la presión coronaria es la misma presión que la de la aorta. La coronaria es la primera rama de la aorta. Por lo tanto, la presión de la coronaria es la misma que la de la aorta. ¿Qué habíamos dicho? Pasa que si pienso un circuito cerrándolo, tengo que pensar ¿En dónde? la aurícula derecha. Muy bien. Menos la presión de la aurícula derecha, que es donde desemboca la coronaria. ¿Correcto? Muy bien. Sobre
sobre la resistencia vascular. Pero ¿qué pasa? Vas a tener dos tipos de resistencia. Y yo le voy a llamar resistencia 1 con minúscula más resistencia 2, la pongo con mayúscula. La resistencia 1 es la que aplica los vasos de conductancia, las grandes arterias, mientras que la resistencia 2 es la que se aplica en las arteriolas, ¿sí? Que son vasos verdaderos de resistencia. Ahora, algo me falta acá. Las arterias de conductancia van a generar arterias que atraviesan todo el músculo, ¿sí? Por lo tanto, hay una presión intramiocárdica que comprime la arteria cuando se contrae. Esa presión intramiocárdica va a tener que ver con la presión del ventrículo. En sístole tengo más presión, en diástole tengo menos presión. Y eso se lo conoce con el nombre de presión de cierre miocárdico, presión que ejerce el músculo sobre la arteria. Entonces, la fórmula acá pasaría a ser la presión aórtica menos la presión de cierre miocárdico sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces ya estoy aplicando un nuevo concepto, el concepto muscular. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo acá? Perfecto. Entonces analicemos algo. La presión de cierre miocárdico es la presión que el ventrículo tiene en sístole o en diástole. ¿Sí? Entonces, veamos el flujo coronario durante la sístole. Entonces yo voy a decir que el flujo coronario durante la sístole, ¿sí?, es igual a la presión de la aorta. ¿De cuántos milímetros de mercurio es la presión en la aorta en sístole? 120. Muy bien. Menos la presión de cierre miocárdico, que es la presión sistólica del ventrículo. No te me duele. No, primero. ¿Cuánto es la presión sistólica del ventrículo? 60. La sistólica del ventrículo. ¿Se acuerdan que yo cuando dimos la primera clase le dije no podemos no saber las presiones sistodiastólicas de las cavidades? Acuérdensela, porque si ahora les tomo examen les voy a preguntar eso, porque no puedo saber nada de la cardiología si no conozco algo. ¿Cuánto es la presión sistólica del ventrículo izquierdo? De la aurícula entrando por el swan, usted dijo No, entrando. la presión sistólica del ventrículo izquierdo. Yo le hice la curva de presión, doctor. Sí, esa es la que estoy viendo. 80, No, eran. Yo intento que sea 80 para 120 milímetros de mercurio la presión sistólica. Ahora vamos a hacer otra. Sobre, no pongo la resistencia 1 más la resistencia 2. 120 menos 120, ¿cuánto es? 0. ¿Cómo es el flujo de sístole? 0. No hay flujo. Ahí tienen la explicación. Mira vos, ¿viste? Vamos a analizar ahora el flujo diastólico. ¿Cuánto es la presión en la aorta en la diástole? 80 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión diastólica del ventrículo izquierdo? Bueno. ¿Cuánto es? ¿No se acuerdan? De 0 a 12. Sí. Vamos a poner 12 milímetros de mercurio sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. 80 menos 12, 68 milímetros de mercurio. ¿Hay presión o no hay presión? Esa es la presión de perfusión. Y esa es la explicación porque el ventrículo, estamos hablando sobre todo el ventrículo izquierdo, que tiene masa muscular, porque el ventrículo derecho casi no tiene masa y algo se puede llenar por la coronaria derecha en diástole, explica esto. ¿Está claro? Si yo esto lo transformo en las curvas que yo les enseñé, esta era la curva de presión del ventrículo izquierdo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí o no? Sí.
¿Sí? Y esta era la curva de presión en la aorta. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces fíjense que en sístole no hay gradiente de presión, no hay flujo. En diástole, todo esto es el flujo coronario. Hay gradiente de presión. ¿Correcto? ¿Sí o no? Si yo tengo un paciente que tiene una estenosis de la válvula aórtica, la presión en la aorta cae. Si cae la presión en la aorta, ¿cómo va a ser el gradiente de presión? Más pequeño. Más pequeño. Por eso tiene menos flujo y por eso le puede doler el pecho. Si yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia de la válvula aórtica, la característica de la insuficiencia de la válvula aórtica es que la presión diferencial aumenta a expensas de la diastólica. Por lo tanto, si yo tengo menos presión diastólica, tengo menos gradiente, tengo menos flujo. Explica por qué un paciente puede tener dolor. Si yo tengo un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, sube la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y si yo subo esto para arriba, el gradiente va a ser menor. Entonces, esta es la explicación fisiológica por qué se nutre, ¿sí?, por un simple gradiente de presión y por qué yo puedo tener un sinnúmero de patologías cuyas arterias coronarias son normales, sin embargo pueden hacer isquemia miocárdica y reproducirse teniendo agua. Porque no siempre que yo tengo una estenosis aórtica tengo que tener enfermas las arterias. No siempre que yo tenga una insuficiencia aórtica voy a tener enfermas las arterias. No siempre que tengo una miocardiopatía hipertrófica voy a tener las arterias enfermas. Bueno, todo esto se explica porque nosotros aprendemos cómo es la ecuación de flujo, ¿sí?, coronario. Esto es para que ustedes lo vean, cómo didácticamente uno podría ver. Después podemos analizar, ¿sí? ¿Por qué podemos analizar? Porque si yo tengo una arteria coronaria y tiene una obstrucción coronaria, ¿sí?, la presión antes de la obstrucción va a ser diferente a la presión después de la obstrucción, ¿sí o no? La presión posterior va a ser menor. Y si la presión posterior es menor, ¿qué quiere decir? Que el flujo es menor. Y entonces por eso se explica por qué una estenosis disminuye el flujo. Y también explica por qué las estenosis menores al 70% no alteran el flujo por un mecanismo de autorregulación. ¿Está? Y eso es lo importante que tiene el corazón y es lo importante que nosotros tenemos. Entonces ya podemos ver un montón de patologías, ¿sí?, donde yo puedo tener isquemia miocárdica, ¿sí?, pero mis coronarias son sanas, porque conozco la fisiología, digamos, de la circulación. Y acá estamos hablando fundamentalmente de la fisiología de las grandes arterias, de los tubos de conductancia, porque a nivel microvascular la cosa también es bastante complicada. Entonces uno tendría que diferenciar la microvasculatura de la macrovasculatura, y ahora lo vamos a ver, porque el sistema nervioso autónomo, con simpático y parasimpático, trabaja de una manera en la arteria de conductancia y de una manera diferente en las arterias de resistencia, ¿no? Y eso a nosotros nos va enseñando un montón de cosas, ¿sí? Nos va a enseñar el fundamento de por qué a veces tengo enfermedad coronaria sin lesión coronaria. Y hoy sabemos que eso representa casi el 50% de la patología coronaria. Sin embargo, a vos te llega el paciente, ¿sí?, que nos está llegando ahora, vemos un montón de pacientes que vienen con algo, que tienen cambios en el electrocardiograma, le hace ese cateterismo y es normal. ¿Y qué hacemos? Ya no sabemos, le pedimos resonancia magnética, le pedimos perfusión, ¿está? Pero bueno, es un problema fisiológico, ¿sí?, que como nadie conoce la fisiología, hay un capítulo muy interesante de esto que se escribe en el Brandwell, ¿sí?, que tiene que ver con todos estos mecanismos fisiológicos que dan isquemia sin lesión coronaria. ¿Está? Y ahora
nosotros le decíamos a los que hacían los estudios de perfusión que eran todos falsos positivos, y ahora que nos tenemos que callar la boca. Tenían razón ellos y nos están enseñando a nosotros. ¿Sí? Por eso yo digo que cuando uno va hoy a hemodinamia, el laboratorio de hemodinamia lo único que enseña es poner stent y hacer angioplastia, pero no enseña la fisiopatología de lo que puede ocurrir en los pacientes. Porque si yo fuera un tipo que me interesa esto, yo termino de hacer un paciente que viene con un infarto y que tiene las coronarias normales y me pregunto por qué tiene las coronarias normales. Ahora, si vi que tenía un trombito y que desprendió el trombo es una cosa, pero yo ya tengo lisitas las arterias. Me tengo que preguntar por qué. ¿Por qué un síndrome de Takatsubo que tiene las arterias lisitas genera enfermedad coronaria? Esto es la fisiología coronaria. Bueno, no le voy a explicar cuántas arterias coronarias tenemos, ¿no? Ni cómo se dividen, ¿sí? Ni qué irriga cada coronaria, pero es importante conocer cada arteria, dónde irriga para poder interpretar, ¿sí? La fisiología y la fisiopatología. Pero sí le voy a explicar esto, ¿sí? Esto que se lo olvidan siempre, ¿sí? ¿Cómo es la estructura de una arteria coronaria? ¿Sí? ¿Y por qué digo que se lo olvidan siempre? Porque depende del calibre del vaso, voy a tener más o menos masa muscular, que es la masa media. ¿Sí? Y lo otro importante que va a regular el flujo coronario es el endotelio vascular. El endotelio vascular cumple una función predominante en la fisiopatología de la circulación coronaria. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque el endotelio per se regula el músculo. Y tiene mucho que ver con la autorregulación, porque es el endotelio el que va a producir la principal sustancia de regulación del flujo coronario, que es la adenosina. Que no es un componente metabólico, sino es un vasodilatador. Y lo va a producir el endotelio. Y va a actuar sobre el músculo liso, ¿sí? Con un mecanismo distinto de contracción al músculo liso, al músculo estriado cardíaco. ¿Está? Y este es el otro concepto importante, ¿sí? Y se los muestro desde acá. Miren, esta es la presión intramiocárdica, ¿sí? Fíjense que cuanto más me acerco al endotelio, mayor presión intramiocárdica tengo. Cuando más cerca estoy de este vaso, que yo lo voy a llamar vaso de conductancia, es el que nosotros analizamos en una coronariografía, ¿sí? Va a tener poca influencia la acción de la presión intramiocárdica. Pero sin embargo, a medida que el vaso penetra, y acá vemos diferentes tipos de vasos, algunos llegan hasta el endotelio, otros quedan en la mitad y otros casi no atraviesan el músculo, ¿sí? Voy a tener una presión que se ejerce que va a ser distinta. ¿Está? Y acá nosotros vemos que todos terminan a nivel endotelial en el mecanismo de microcirculación. Por eso es tan importante la microcirculación. Acá abajo vamos a tener el calibre del vaso, ¿sí? Y la relación que tiene con la microcirculación. Y fíjense que los calibres de las arteriolas muy pequeñas, en bajo de menos de los 100 micrones, dice que tiene metabolitos, porque en esas arteriolas es donde yo regulo metabólicamente. ¿Quién regula metabólicamente? El oxígeno, el dióxido de carbono y el hidrógeno. ¿Está? Pero no en estas. Por eso, cuando yo analizo, ¿sí?, el flujo coronario, me encuentro que en las grandes arterias, ¿sí?, como dice acá, la regulación fundamentalmente está dada por el roce y por el mecanismo neurohormonal. ¿Por qué? Porque no está atravesando el músculo. A medida
que va bajando el tamaño de la arteria, la regulación es hormonal, humoral, y empieza a ser miogénica, muscular. Y sin embargo, cuando la arteria tiene un calibre menor a 150, fundamentalmente el mecanismo es miógeno. Y porque es miógeno empieza la autorregulación. Quiere decir que nosotros acá vamos a aprender que el corazón autorregula acá abajo. No regula, autorregula acá arriba. Es decir, puede generar vasoconstricción o vasodilatación de arteriolas con un calibre menor a 150, pero nunca va a generar en arterias como las arterias epicárdicas mayores a 500 micrones. ¿Está? Entonces, ya esto a mí me enseña que no es lo mismo la fisiología que yo tengo en esta arteria que la fisiología que tengo en la microcirculación o en el endotelio vascular. No es lo mismo cuando yo tenga espasmo de la coronaria acá que cuando tenga espasmo de esta arteria. ¿Por qué? Porque acá, en el espasmo de esta, el principal mecanismo es nervioso. Y en el espasmo de esta arteria, el mecanismo neurológico se disipa. Entonces, si yo veo, fíjense que pasa de SHERS, neurohormonal, metabólico miogénico, a metabólico miogénico, neurohormonal es estrés. Se invirtió. ¿Está? Por eso no es lo mismo estudiar la macro que la micro. Y eso a nosotros hoy nos va a enseñar todos los síndromes coronarios, con arterias coronarias enfermas como con arterias coronarias sanas. Y todo lo aprendemos desde el punto de vista fisiológico. Esto para que vean también, ¿sí? Las arterias coronarias nosotros las vamos a dividir, como bien dice ahí, en arterias epicárdicas, que son vasos que ofrecen poca resistencia, por eso lo llamo de conductancia, ¿sí? Y las arterias intramiocárdicas, donde se produce la mayor resistencia del flujo, ¿sí? En la regulación del flujo coronario. ¿Está? Por eso, a veces, ¿dónde tenemos? Generalmente cuando decimos el paciente tiene vasoespasmo coronario, en la arteria epicárdica. ¿Sí? Que ahora vamos a ver cómo se regula. Porque yo a un paciente que, por ejemplo, ustedes tienen Angor, ¿sí? Y el mecanismo de Angor es por una obstrucción, digo, bueno, yo tengo Angor porque tengo disminución del flujo porque la arteria está obstruida. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Dos cosas, o aumento el flujo o disminuyo el consumo, ¿sí o no? Aumento el flujo, le abro la arteria, disminuyo el consumo, hago que el consumo sea menor. ¿Qué tengo que bajar? La frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad, le doy un beta bloqueante, ¿sí o no? Sí. Sí. Ahora, si yo el flujo lo tengo por vasoespasmo, ¿sí? El vasoespasmo a mí me está mostrando que el flujo se mantiene bien por el efecto beta-adrenérgico. Si le doy un beta-bloqueante, estoy aumentando el espasmo. Por lo tanto, estoy perjudicando a un paciente. Entonces, antes de dar un medicamento, tengo que determinar si yo tengo una obstrucción o tengo un espasmo. Porque regular arriba no es lo mismo que regular abajo. Y todos creen que es lo mismo. Sin embargo, es todo muy diferente. Otro dato importante es este. Fíjense, cuando yo estoy en diástole o cuando estoy en sístole. Cuando estoy en diástole, ¿sí? El flujo de la arteria subepicárdica y subendocárdica es parecido, porque la arteria tiene el mismo diámetro. Sin embargo, cuando estoy en diástole, cae totalmente el diámetro de la arteria, por la compresión, por la presión de cierre miocárdico. Por eso no tengo flujo.
Entonces, esta relación, que diríamos que es 1 a 1, deja de ser 1 a 1 y por eso pasa lo que pasa. Por eso, cuando se tapa una arteria, ¿quién sufre primero? El subendocardio. Por eso decimos, el paciente tiene una injuria subendocárdica. Y cuando tiene un infarto transmural, tiene una injuria subepicárdica, porque atravesó toda la pared muscular. ¿Está? Entonces, primero va a sufrir el subendocardio, y cuando ya sufre el subepicárdico, estamos en lo peor de lo peor. ¿Ok? Entonces, acá decimos dentro de la fisiología que el corazón como órgano aeróbico obtiene su energía casi exclusivamente de la oxidación de sustrato. Quiere decir que si no hay oxígeno, no hay energía. El corazón necesita 100% energía. ¿Está? Y el aporte de oxígeno es crucial para el metabolismo basal y la actividad contráctil de la célula. Quiere decir que yo también puedo tener isquemia miocárdica, ¿sí? Porque tengo un mal aporte de oxígeno. A mí muchas veces me llaman de la terapia intensiva y me dicen, doctor, este paciente tiene una injuria cardíaca importantísima, creo que vamos a tener que hacerle un cateterismo. Y vos cuando preguntas, el paciente está séptico. Un paciente séptico no extrae oxígeno. Y si no extrae oxígeno va a tener injuria porque está séptico. Pero no porque tiene una obstrucción coronaria. Si habremos estudiado sépticos con coronarias normales. Por eso otro concepto importante es el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno va de la mano de la hemoglobina, de la mano de la hemoglobina y va de la mano de la cantidad de glóbulos rojos que yo pueda tener. Entonces un paciente anémico puede tener angina de pecho y tan solo por su anemia. Cuando estudiamos los pacientes añosos coronarios, ¿sí? Con angina inestable, sin tener elevación de miomarcadores, y los interveníamos, nos damos cuenta a veces que interveníamos anémicos, porque muchos de los viejos están anémicos. Y el sola condición de estar anémico hacía que le vaya peor. Porque yo lo único que podía hacer es transfundirlo un poquitito. Y con eso le mejoro la patología. Y no le tengo que poner un stent. Porque terminaban haciéndole una angioplastia, poniéndole un stent, dándole al viejo doble antiagregación plaquetaria, y si estaba anémico, ahora está 3 veces más anémico. ¿Está? Por eso es importante valorar esto. Cuando yo estoy estudiando el flujo, no solo tengo que ver el flujo, tengo que ver cuál es el aporte. Por eso la ecuación cardiológica es aporte-demanda. ¿Sí? O aumento el aporte o bajo la demanda. Y siempre puedo tener eso. ¿Ah? Por lo tanto, el aporte de oxígeno miocárdico está determinado por el flujo y por el contenido de sangre arterial. ¿Sí? Entonces, el nido de oxígeno en la sangre, es lo que se acaba de explicar de la anemia. Ahora, cuando vimos la circulación, ¿sí? Cuando vimos el otro día regulación de la presión arterial, dijimos que todas las arterias tienen un tono intrínseco. ¿Se acuerdan que habíamos visto un mecanismo de autorregulación con el tono? ¿Sí? Que había una parte metabólica, una parte neurológica, después hablamos de la regulación nerviosa y por último hablamos de la regulación humoral. Bueno, acá la arteria coronaria tiene un tono vascular, ¿sí? Pero tiene varios mecanismos de regulación. Fíjense, un primer mecanismo, estos son los determinantes fundamentales de la regulación coronaria. El primero de los mecanismos es la regulación, vasodilatación metabólica. Hipoxemia, vasodilata. Hipercapnia, vasodilata. ¿Sí? Acidosis, vasodilata. Regulación metabólica del tono. El otro componente era vasodilatación endotelial. ¿Se acuerdan que decíamos?
el paciente no tiene placa de ateroma, tiene DRF, factor de relajación. A mayor cantidad de placas de ateroma, no tiene DRF, tiene endotelina, vasoconstricción. Control neurohormonal, sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Que ahora vamos a ir viendo uno por uno. ¿Sí? Mecanismo de autorregulación, adenosina. Y si resistencia extravascular, compresión miocárdica. Quiere decir que cuando yo regulo el flujo coronario, estoy pensando en todo esto. Y depende en el lugar donde yo esté, es donde voy a pensar más o menos. Si estoy en una arteriola, como lo vimos primeramente, voy a pensar más en autorregulación. Ahora, si estoy en una arteria de conductancia de gran calibre, voy a pensar en la regulación nerviosa. Si estoy en el precapilar, voy a pensar fundamentalmente en la regulación metabólica. ¿Está? ¿Cuáles son los metabolitos locales que regulan? Fundamentalmente la concentración de dióxido de carbono, de oxígeno. ¿Sí? Es el metabolito per se que regula. ¿Cuáles son los factores endoteliales más importantes? El óxido nítrico, o también llamado LRF, factor de relajación del endotelio, las prostaglandinas y la endotelina, principal factor de vasoconstricción. ¿Y el oxígeno, el óxido nítrico? Es el LRF, factor de relajación del endotelio vascular. Va a generar vasodilatación. ¿Está? Hoy le llaman óxido nítrico, pero en realidad es LRF. ¿Y cuál es la regulación neuronal? ¿Sí? Los receptores alfa-adrenérgicos generan vasoconstricción. Y los receptores beta-adrenérgicos generan vasodilatación. Por lo tanto, si yo tengo un espasmo y bloqueo el receptor beta, voy a tener vasoconstricción. Voy a aumentar el espasmo. Por eso en un espasmo, en una arteria de conductancia, nunca le puedo dar un betabloqueante. ¿Está claro? Esto es mucho más complejo, ¿sí? Esta diapositiva, a ver, esto es la fisiología pura, ¿está? Si yo digo, ¿está? Y analizo el flujo acá abajo, esta capa es el endotelio, esta capa es la capa muscular, ¿sí? Y este es el cardiomiocito, ¿está? Cuando yo tengo una disminución de la presión de oxígeno, ¿sí? Esto genera un aumento de la producción de adenosina, que a nivel muscular, ¿sí? Va a generar vasodilatación. Pero por otro lado, ¿sí? Aumento la producción de óxido nítrico, que directamente va a actuar sobre los canales de calcio, generando vasodilatación. Por otro lado, el óxido nítrico actúa directamente sobre el endotelio, aumentando la producción de prostaglandina. Y esto genera vasodilatación. Fíjense, como estamos hablando, ¿sí? De solo del oxígeno. Y estamos hablando de la presión de oxígeno. Por otro lado, también lo puedo ver con la producción de dióxido de carbono. ¿Sí? La producción de dióxido de carbono, el aumento más la disminución del oxígeno, va a producir agua oxigenada y va a liberar la cantidad de hidrogeniones. Es decir, un solo nivel coronario de oxígeno altera todo esto. Por eso está en conjunto la fisiología del endotelio con la capa muscular, ¿sí?
y el miocito específicamente. Entonces nosotros podríamos decir que en condiciones fisiológicas existe un equilibrio entre los factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Como se acuerda, vimos la semana pasada en la regulación de la presión, que decíamos EDRF, endotelina, tromboxano, prostaciclina, hormona antidiurética, péptido adrenal natriurético. ¿Está? Dice. Y esto está regulado por el consumo de oxígeno miocárdico que actúa sobre la resistencia de las arteriolas intramiocárdicas. Van a tener algunos vasodilatadores como el óxido nítrico, el factor de relajación del endotelio, etc. Y vasoconstrictores importantes como la endotelina, la trombina, la presión y la hipertensión arterial. Si yo lo quiero hacer más complejo todavía, para que ustedes piensen la importancia que tiene el músculo y el endotelio, miren, este es el endotelio y este es el músculo. Miren la cantidad de receptores que tiene el endotelio. ¿Sí? Receptores al canal de potasio, receptores a la trombina, receptores a la prostaglandina, tromboxano, 5-hidroxitriptamina o serotonina, receptor muscarínico, receptor de histamina, receptor beta-2 adrenérgico. ¿Sí? Esto trabaja, ¿sí?, sobre la célula muscular y fíjense que la resultante final va a ser la producción de ATP o no para el consumo de oxígeno, y eso va a terminar en la vasodilatación o no. ¿Tá? Y el mediador más importante de la vasodilatación es el GMP cíclico y no el ATP cíclico. ¿Tá? Todo esto a nosotros nos explicó por qué los pacientes tienen isquemia sin tener enfermedad coronaria, porque todo esto interactúa. Todavía no tenemos una explicación de por qué fisiopatológicamente se produce el síndrome de Takotsubo. La única explicación que alguien osó dar es que cuando ustedes hacen un cateterismo de un paciente con síndrome de Takotsubo, tendrían que ver múltiples ramificaciones de las arterias con ventrículos hipertróficos. Entonces, si vos tenés muchas arterias que se ramifican y tenés el ventrículo que las comprime, ese sería el mecanismo. Pero muchos de los síndromes de Takotsubo que nosotros vemos no tienen tantas arterias que se ramifican ni tienen una capa muscular tan importante. Pero esa sería una de las explicaciones del síndrome de Takotsubo. ¿No? Esto es otro también para que lo vean, ¿sí?, cómo la trombina, ¿sí?, va a generar vasoconstricción por los diferentes mecanismos y cómo la bradiquinina va a terminar aumentando la producción de óxido nítrico, transformando el GTP en GMP cíclico y aumentando la vasodilatación. ¿Está? Mientras que las endotelinas, a través de la acción de la van a generar aumento de la contracción. No los quiero cargar mucho con esto, cómo es el mecanismo vasodilatador, cómo es el mecanismo de vasoconstricción. Pero esto es fundamentalmente ¿en dónde? No en la arteria de conductancia, la que habitualmente ustedes ven en la coronariografía, en la microcirculación, en las arteriolas, la que no ven ni les enseñan cómo estudiarlas. ¿Está? Entonces, frente a un aumento del consumo de oxígeno miocárdico, deberíamos aumentar el contenido de oxígeno en sangre arterial. O deberíamos aumentar la extracción de oxígeno por parte de la célula miocárdica. ¿Está? ¿Cómo puedo aumentar el contenido de oxígeno? Y generando mayor vasodilatación. Va a llegar más rápido. ¿Y cómo voy a aumentar la extracción? ¿En qué momento se aumenta la extracción? En la actividad física. Si yo analizo
la diferencia arteriovenosa de oxígeno en un deportista, me voy a encontrar que la diferencia arteriovenosa es mayor. Lo contrario pasa en un séptico, porque no tiene capacidad la célula de extraer el oxígeno. Entonces, eso va a generar isquemia miocárdica. Ahora analicemos la actividad nerviosa. ¿Sí? Fíjense, yo acá le puse el corazón va a tener un estímulo simpático. Ese estímulo simpático va a liberar noradrenalina y esa noradrenalina puede actuar de una manera sobre la célula epicárdica o sobre la célula intramiocárdica o sobre el mismo corazón. Es decir, una misma droga actúa en 3 lugares distintos. Por eso yo tengo que estar seguro de qué quiero tratar. Si yo tengo noradrenalina y actúa sobre la arteriola epicárdica, actúa sobre el receptor beta-adrenérgico. Y si estimula el receptor beta-adrenérgico, genera vasodilatación. Por lo tanto, si yo tengo vasospasmo, no puedo dar ningún beta bloqueante. Ahora, si actúa sobre la arteriola intramiocárdica, actúa sobre el receptor alfa. Y esto produce vasoconstricción. Pero ahora, si actúa sobre el músculo directamente actúa sobre el receptor beta-1 adrenérgico. ¿Sí? Por lo tanto, si estimula el receptor beta-1, produce taquicardia y aumenta la contractibilidad. Si tengo taquicardia y contractibilidad, ¿qué me aumenta? El consumo de oxígeno. Si tengo aumento del consumo por regulación metabólica, libero sustancias locales que generan vasodilatación. ¿Está claro? Quiere decir que la respuesta es vasodilatación indirecta. ¿Ok? Pero acá sí puedo actuar con un betabloqueante, porque aumentando con el betabloqueante bajo el consumo de oxígeno. ¿Está? Entonces, digamos que una misma sustancia y un mismo sistema puede actuar en forma directa o indirecta. Si actúa en forma directa, va a tener un efecto sobre los vasos de conductancia y otro efecto sobre los vasos de resistencia. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Está? Una misma sustancia. Muy bien. La próxima. Fíjense ustedes, esta diapositiva es la que más les gusta a ustedes porque cada vez que van a la sala de hemodinamia, lo único que les interesa es ver si tiene obstrucción coronaria o no el paciente. No les interesa otra cosa. Y a los hemodinamistas tampoco. Pero fíjense ustedes, el flujo coronario, ¿sí?, el consumo de oxígeno miocárdico y el grado de estenosis. Fíjense que mientras la estenosis sea menor al 70%, ¿sí?, el flujo es normal. No hay isquemia. ¿El flujo normal es del 70%? Arriba del 70%. Arriba del 70%. Cuando la estenosis es menor al 70%. Yo conservo el flujo por el mecanismo de autorregulación y no tengo isquemia. Quiere decir que una placa del 60% no te va a dar isquemia nunca. ¿Está claro? Por eso menor al 70%. Una placa. Vos, por eso, hay que estar muy seguro cuando uno estudia un paciente, porque mucho de lo que vemos es ojímetro. A ver, tener una obstrucción del 90 la ve hasta mi abuela. Sí. Ahora, cuando vos tenés una obstrucción que tenés que decidir qué le vas a hacer, si vos tenés una obstrucción de 60 y le pusiste una stent, le aumentaste la enfermedad al paciente. Si vos agarrás un paciente coronario
y tiene una obstrucción del 60% y le pones un puente arteriovenoso, venoso, y la obstrucción era del 60%, el puente se te tapa al día siguiente. Porque por competencia de flujo, el flujo está normal en esa arteria. Y le va a ganar al flujo que viene por una vena, porque viene por una arteria y no por una vena. Y la va a tapar. Entonces vos tenés que estar seguro para poner un puente, que su obstrucción no caiga. ¿Por qué? Porque sí, fíjense, cuando la obstrucción es mayor al 70, ¿sí?, el consumo de oxígeno se altera más, ¿sí?, y la isquemia aparece más temprano. ¿Está? Fíjense, podríamos decir que con 90% el flujo se redujo acá, con 80% acá, pero la isquemia, el mecanismo de isquemia aparece precozmente. ¿Está? Entonces, podemos decir que el flujo sanguíneo coronario de una arteria normal que riega un miocardio normal puede incrementarse más de 3 veces en un adulto, que es lo que pasa cuando yo hago actividad física. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar algún trastorno que afecte la microcirculación, y acá vemos a lo mismo: hipertrofia ventricular, isquemia, diabetes, estados que deterioran la respuesta a la microcirculación, vasoespasmo microcircular, que pueden deteriorar el incremento habitual del flujo coronario. Y sin embargo, las coronarias son sanas. Entonces, para poder entender todo esto, tenemos que tener un concepto fundamental, que es el de reserva coronaria. ¿Y qué es la reserva coronaria? Es la capacidad de vasodilatación arteriolar, vasos intramiokárdicos, mediante, saquen la palabra metabólica, mediante la autorregulación frente al aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Es capacidad. Entonces, el corazón, cuando hace ejercicio, va a disminuir, ¿quién? Su reserva coronaria. ¿Ah? Por eso, el concepto acá fundamental es de mi curva de flujo y lo que es la reserva coronaria. ¿Ah? Y ahí tienen este gráfico, no se lo pueden olvidar nunca. ¿Por qué? Porque si yo analizo este gráfico y tengo el flujo coronario acá y tengo la variación de presión acá, nosotros sabemos que entre 50 y 60 a 100, 120 milímetros de mercurio, ¿cómo está el flujo? Constante. ¿Sí? Es constante. Y si yo a la arteria fisiológicamente la vasodilato, me va a generar esto, no va a generar un mecanismo de autorregulación, me va a decir que a medida que aumenta la presión, aumenta el flujo. Y la diferencia entre la dilatación máxima y el flujo autorregulado, porque esta es la curva del flujo autorregulado, es la reserva coronaria. ¿Está claro? Por lo tanto, si yo disminuyo la dilatación máxima, esta curva la bajo, ¿qué va a pasar con la reserva? Va a disminuir. Y si aumento el flujo autorregulado, ¿qué va a pasar con la reserva? Aumenta. Va a disminuir. Disminuye igual. Sí. ¿Está? Voy perdiendo reserva. Entonces, estas tres cositas que yo en esta curva no se la deberían olvidar nunca, depende de la dilatación máxima, el flujo autorregulado y lo que queda entre la dilatación máxima fisiológica y el flujo autorregulado es la reserva coronaria. ¿Está claro? Muy bien. ¿Por qué dije
vasodilatación máxima fisiológica. Hay una vasodilatación que la podemos hacer por fármacos. Exactamente. Si yo le doy nitroglicerina, voy a tener una mayor vasodilatación farmacológica. Y si yo tengo mayor vasodilatación, ¿qué estoy aumentando? La Reserva coronaria. Ese es el mecanismo por el cual le doy a un paciente nitroglicerina. Ahora, yo podría decir que si yo quiero analizar la fisiología de la circulación coronaria y la reserva coronaria, tendría que analizar estas tres curvas en forma separada. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que el mecanismo de disminución de la reserva coronaria se puede ver a una disminución de la perfusión de las arterias coronarias. Se puede ver a un ascenso de la curva de flujo autorregulada. O se puede ver a un descenso de la curva de flujo de vasodilatación máxima. Quiere decir que yo voy a variar la reserva coronaria por estos tres mecanismos. Analicemos el primero. ¿Qué dice el primero? Disminución de la presión. Disminución de la presión de perfusión de las arterias coronarias. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Miren. Que si yo tengo una arteria coronaria, ¿sí? Una arteria coronaria. Acá tiene una presión que voy a llamar presión 1 y cuando termine el vaso voy a tener una presión 2 que va a ser igual. ¿Correcto? Porque no varió nada. Ahora, ¿qué pasa? Si yo acá tengo una obstrucción coronaria, si yo tengo 10 de presión y antes de la obstrucción acá tengo 10 sobre 10, ¿cuánto da? 1. Es decir, la relación es 1. ¿Correcto? Ahora, si yo tengo una obstrucción coronaria, acá voy a tener 10, pero acá ¿qué voy a tener? Perdí presión. Menos, voy a tener 5. Entonces yo puedo hacer una relación, ¿sí?, entre la presión 2 sobre la presión 1. Esa relación que yo debería hacer en un cateterismo, ¿sí?, es lo que se llama FFR. Y si yo, esta relación es menor a 0,8, digo que la obstrucción coronaria es severa. Y si la relación es superior a 0,8, no me preocupa, porque el flujo coronario no se va a deteriorar nunca. El FFR se calcula siempre cuando yo tengo... En hemodinámica, tenés que poner un catéter en la arteria. Pero digo, tiene que haber obstrucción coronaria sí o sí. Y sí, si no te va a dar lo mismo. Te va a dar 1. Por eso lo que vos estás midiendo es la relación. Y lo que yo te estoy enseñando, que la relación es 0,8. Lo que pasa que los catéteres para medir FFR son muy caros. Pero nosotros deberíamos ver para tratar fisiológicamente la enfermedad coronaria y no anatómicamente. Porque la fisiología es la que te regula. Si yo le pongo un stent a una placa no severa, le genero una enfermedad al paciente. Porque vos imaginate, tengo una placa que no es severa, ¿sí?, y yo te pongo un stent. Te estoy obligando a doble antiagregación. Te estoy aumentando el riesgo hemorrágico. Te estoy aumentando el riesgo de restenosis. Cuando la placa no era severa. Por eso es ideal. Si vos no podés medir FFR, vos también lo podés medir esto, ¿sí?
¿Cómo medimos una estenosis aórtica? Con un Doppler. Y hago un Doppler intracoronario, que es un IBUS, y puedo medir el gradiente que hay de un lado al otro. O le hago una OCT, que es una tomografía computada intracoronaria. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando ustedes lleguen a ver hemodinamia, lo único que le interesa es poner el stent. Y no le interesa otra cosa. Pero el problema pasa cuando vos le llevaste al paciente a la hemodinamita y coronarias normales. Y a mí me lo dejan todo con coronarias normales. El otro día se internó un paciente con Angor típico, coronarias normales. Bueno, le dimos de alta, coronarias normales. Hoy se internó el mismo paciente de vuelta, con Angor típico. ¿Y qué hago? Me está diciendo que el paciente tiene coronarias normales, pero yo tengo que estudiar cuál es el mecanismo por el cual tiene Angor. Y en ese paciente, yo no sé, el paciente me dice que tomó sildenafil, que consume. ¿Y yo qué sé si consume cocaína? Si consume cocaína está haciendo un vasoespasmo de las grandes arterias. La primera. Si no, puede estar haciendo un vasoespasmo de la microcirculación. Ahora, el paciente tiene las coronarias normales. Para el hemodinamita se terminó. Pero vos, como cardiólogo clínico, ¿qué haces con el paciente? Si el señor te sigue consultando porque tiene dolor de pecho, y en un mes se comió 2 internaciones en unidad coronaria. Porque yo te hago una pregunta. Si viene un paciente con dolor de pecho, ¿sí?, que le duró 20 minutos y vos sabés que las coronarias son normales, ¿lo mandás a la casa? No tenés que internar de vuelta. Porque si fue por un espasmo y le agarró de vuelta en la casa, ¿qué sabés si no se muere en la noche? Sí, totalmente. No puedo decir. Don, una pregunta. ¿El FFR solamente se puede medir con ese catéter que usted dice? Son catéteres especiales y con un aparato especial. Por eso es la única forma de medirlo. En realidad es un catéter que es como... ¿Cómo medís vos la estenosis aórtica? Medís un catéter dentro del ventrículo, lo sacás después del ventrículo y ves la presión en un lado y el otro. Acá tenés que manejar con un catéter, imagínate que estás atravesando una obstrucción. Tenés que ver a los dos lados de la obstrucción. Son catéteres especiales, son catéteres muy delicados, son catéteres que valen mucha plata. Por lo tanto, acá nadie los quiere usar. Y eso pasó con un paciente trasplantado cardíaco, vino de Santiago con dolor de pecho, disnea, tipo obtusivo, y le dijimos que venga inmediatamente para acá porque en Santiago no hay especialista de cardiología. Entonces, especialista? No, la paciente dijo eso, que aquí no me quieren atender. Mira, doctor, usted tocó una provincia que a mí me duele en el corazón. Entonces, Porque yo soy de Santiago del Estero. No dije que hay que saber acá. No hay allá, mire que yo he trabajado. No nací en Santiago del Estero porque mi papá era el médico del pueblo. Y nací sin mi papá acá en Buenos Aires solo con mi mamá, porque mi papá no pudo venir. Viví hasta los 3 años en un pueblito de Santiago del Estero. Conozco Santiago del Estero como la palma de mi mano. Y hoy le digo que uno de los mejores hemodinamistas de Santiago del Estero, sí lo formamos nosotros. Y es el doctor Marcel Bogudal, es brasilero. Y trabaja en uno de los centros más grandes de Santiago del Estero y hace de todo. Y aprendí, sabe hacer cateterismo, medir FFR, todo. Así que esa señora tal vez no sabe dónde está. Por supuesto, no hacen trasplante cardíaco todavía en Santiago del Estero. Pero que tienen hemodinamia y cirugía cardiovascular tremenda. Y un estadio mundialista. Entonces, Sí, eso después es otro tema que podemos discutir. Porque para desgracia, ¿sí?, la directora del Banco de Santiago del Estero es mi prima, la abogada de la Gobernación de Santiago del Estero es mi otra prima, el intendente del pueblo donde nací es mi primo. Tengo más de 300 familiares en Santiago del Estero. Y nunca pude, y ella misma te lo dice, los santiagueños crearon, para que sepan, en las termas del Río Hondo tenés el autódromo más importante de la Argentina. ¿Dónde queda eso que él quiere visitar por allá? Bueno, tenés un all inclusive espectacular en las termas del Río Hondo para hacer de aguas termales. ¿Sí?
y tienen el estadio mundialista. Ustedes no los santiagueños están muertos de hambre. Sin embargo, lo que les cuesta mantener el estadio mundialista, la pista de auto y la cancha de golf que tienen en las termas es sideral. Sin embargo, el pueblo se muere de hambre. No. Porque el negocio está en otro lado. Así que, doctor Santiago del Estero, la única que no puedo convencer es a mi mujer, que para ir a un all inclusive tiene que ir al Caribe. La quiero llevar a Santiago del Estero a un all inclusive y me dice que no. Y no sabe lo que me cuesta. Y bueno, pues, y le dijimos que venga urgente aquí al hospital, y hicimos un cateterismo. Pero acá tenés para hacer cateterismo de todo. Y eso, como usted dice, normal. ¿Sabés por qué ese fuego Budal? Fue residente mío en la Antártida. Después se formó en hemodinamia con nosotros y en el CEMIC. ¿Y sabés por qué se fue? Porque está cansado del estrés de acá. Sí. Y se fue a una provincia donde si vos vas se duerme la siesta. Claro. Sí. En el invierno, a veces en el verano tenés 40, 50 grados de temperatura. Entonces yo cuando iba a visitar en el verano a mis primos, ¿sí? A las 2 de la tarde era el único que estaba caminando por la calle, porque está todo cerrado. La otra vez me invitaron a dar una charla, para que vean cómo conozco Santiago. Llegué a las 12 del mediodía, el que me invitó a dar la charla me dijo: doctor, duerma la siesta tranquilo, a las 7 de la tarde lo paso a buscar, a las 10 de la noche damos la charla. Ya tengo la pijama puesta la 10. Porque a las 7 de la tarde me llevó a la confitería del Jockey Club, que era la confitería en la Plaza Central, ¿sí? Para que vea que me estuvo tomando algo. A las 9 fuimos a dar la charla y terminé a las 12 de la noche. Porque los médicos se toman su siestita, trabajan desde las 5 de la tarde hasta las 8 y por eso no podían ir a la charla. Esa es la provincia. Pero se vive tranquilo. Se duerme la siesta. Los a 5 no son afortunados. Los a 5 no. Y si la temperatura más alta, Santa Marta se muere a esa hora bastante. Mirá, yo tengo mi hijada en Santiago, yo fui padrino de ella cuando tenía 15 años. Y pleno julio, pleno invierno. Y me hice todo un traje para ir. Ese día me tocaron 38 grados de temperatura. Wow. ¿Está? Pero no puedo llevar a mi mujer al all inclusive. Y se come mejor que en cualquier all inclusive del Caribe. ¿Por qué? Porque se come en nuestra comida. Milanesa napolitana, asado, flan con dulce Por eso de que se leche. faltan tanto, por tanto milanesa. ¿Está? En cambio, cuando vos vas al Caribe no encontrás nada de eso. No sé en Santa Marta, no. Milanesa no va a encontrar nunca en Santa No. Marta, pero es un pescado así. Sí, por eso. Pero es distinto. Sí. No fui a Santa Marta, fue muy señor. A Santa Marta y a, ¿cómo se llama? De Cartagena. A Cartagena. fue eso. Yo soy de Cartagena. De Cartagena. Estuvo mi Guillermo hace 4 días en Cartagena. Cartagena es hermosa, ¿Sí? pero carísimo. Y el hotel que está, ¿cómo se llama? Es famoso, el Cameron. El de De Cameron. En Santa Marta también. Por eso. ¿Y los chicos jóvenes dónde van? Frente al de Cameron, a dormir al aire libre. A las mejores edades. En las hamacas, ¿o no? Bueno, anécdota, así descansamos un poquito. Bueno, mire, entonces, en el caso de la estenosis coronaria, la presión distal a la estenosis y que equivale a la verdadera presión de perfusión, está disminuida por pérdida de energía de presión en forma de calor en el trayecto donde está la estenosis. ¿Sí? Al rozar, él libera calor y pierde energía. Cambia el gradiente. Pero ya tu presión de perfusión no es la de la aorta, es la que está después. A mayor estenosis, menor presión de perfusión. Muy bien. Dice, cuando una estenosis arteriosclerótica significativa produce una resistencia a la conducción epicárdica, el lecho vascular distal se dilata para mantener un flujo basal satisfactorio adecuado para la demanda. ¿Por qué se dilata?
por autorregulación. ¿Está? No tiene nada que ver, porque si no, cae la presión, cae el flujo. Por la estenosis cayó la presión, pero no me cae el flujo. ¿Por qué? Porque el corazón autorregula. Bueno, la flexión y turbulencia en el lugar de la estenosis provocan una pérdida de energía, como lo habíamos visto recién, y la presión en la aorta y las distales de la arteria coronaria van a ser diferentes. ¿Está? Y volvemos a esto. Esta es la explicación fisiológica de por qué tengo la isquemia. Y por qué con obstrucciones menores al 70% no tengo isquemia. ¿Por qué? Por mecanismo de autorregulación. ¿Qué me está diciendo? Que cuando la estenosis es menor del 70%, la autorregulación me permite mantener un flujo constante. Ahora, cuando la estenosis es mayor al 70%, ya no me sirve el mecanismo de autorregulación. ¿Está? Ya se perdió. ¿Por qué? Porque ya recurrí a toda la reserva coronaria. Ya no tengo más reserva coronaria. Y por eso empiezo a tener isquemia. Por eso, a ver, una obstrucción del 90%, tal vez no me duele el pecho. ¿Por qué? Porque mi consumo de oxígeno está amortiguado. Sin embargo, lo subo a una prueba de esfuerzo y le da dolor de pecho. Por eso una prueba de esfuerzo puede detectar obstrucciones mayores del 70%. Esto es lo mismo que cuando vos definís le decís, ¿qué significa un corazón insuficiente? Que tiene déficit de oxigenación. Suficiente. ¿Qué significa que un corazón es suficiente? Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿Tu corazón es suficiente? ¿Vos estás segura que tu corazón es suficiente? Pues me responde normal, nunca tengo angina ni... No, olvídate la angina. No haces insuficiencia cardíaca. No. Está bien. Pero ahora estás en reposo. Yo te hago bajar 8 pisos y subir corriendo los 8 pisos. ¿Seguirá siendo suficiente? Pues entra de manera compensatoria a sacar. Si tu corazón es suficiente, lo va a seguir siendo. ¿Por qué? Suficiencia significa que vos llevas el aporte de oxígeno necesario independientemente de las condiciones de carga metabólica. ¿Qué quiere decir? Que tu corazón es suficiente porque vos podés subir y bajar las escaleras sin tener insuficiencia cardíaca. Ahora, vos un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada y insuficiencia cardíaca, en reposo está lo más bien. Pero camina un paso y ya está. Entonces no permite los requerimientos metabólicos. Y con la circulación coronaria pasa lo mismo. Tal vez vos tenés una obstrucción del 80%, pero en reposo estoy perfecto. Sin embargo, yo te hago hacer un esfuerzo y ya no estás más perfecto. ¿Está? Entonces, todo eso es, en vez de insuficiencia, decimos suficiencia coronaria o insuficiencia coronaria. ¿Está? Para eso te sirve una prueba de esfuerzo. Todo esto que nosotros estamos viendo de la fisiopatología coronaria, yo me meto fundamentalmente en la enfermedad que no tiene lesión coronaria, pero que puede tener enfermedad coronaria, y en la enfermedad coronaria que regula la fisiología coronaria. Yo no me voy a meter hoy en los síndromes coronarios agudos, porque si yo me meto en el síndrome coronario agudo, no voy a hablar de la fisiología de la arteria coronaria, porque cuando vos vas a hablar de un síndrome coronario agudo, tenés que hablar de la fisiología de la arteria coronaria, del sistema de la coagulación cardíaca, del sistema de la agregación cardíaca, del sistema del metabolismo de los lípidos y del metabolismo de la colchicina. Porque cualquiera de estos puede alterar el flujo coronario. Yo hoy me voy a dedicar solo a las arterias coronarias. Si yo te tengo que dar fisiopatología de los síndromes coronarios, te lo voy a dividir en estables y no estables. Pero hoy, fundamentalmente, te voy a enseñar lo estable, que tiene que ver con el flujo, como vemos, y los que tenés coronarias normales, que también puede dar, como la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica, el síndrome de vasoespasmo, el INOCA, el MINOCA, etcétera, etcétera. Que representan hoy casi el 50% de la patología coronaria.
¿tá? Pero si vos querés síndromes coronarios agudos, hablamos de fisiopatología. Pero vamos a hablar de trombosis, de coagulación, de metabolismo de los lípidos, de metabolismo de la formación de la placa de ateroma, cómo se forma, del metabolismo de la colchicina, porque hoy vos tratás los síndromes coronarios con colchicina. Entonces, ¿por qué lo tratás con colchicina? Porque hay algo que está generando. Todo eso cambió la fisiopatología. ¿Tá? Pero yo me voy a quedar en esto, ¿no? Muy bien. Dice, disminución de la reserva coronaria por ascenso de la curva de flujo autorregulado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La curva autorregulada sube. Si sube, con la vasodilatación máxima, menor reserva coronaria. Entonces dice que esto se debe a que existe un aumento de la velocidad de consumo de oxígeno miocárdico. ¿Y cuándo puede pasar que hay un aumento de la velocidad de consumo? ¿Cuándo va a aumentar tu velocidad de consumo? Cuando me esfuerzo. Perfecto, cuando hago actividad física. ¿Está? Entonces, esto tiene que ver con la actividad física. Y también te dice que el consumo de oxígeno está determinado por esto. ¿Sí? Quiere decir que va a variar cuando aumente la frecuencia cardíaca, cuando aumente la tensión de la pared ventricular, cuando aumente la contractilidad miocárdica o cuando aumente la masa miocárdica. Son todos determinantes que aumentan la velocidad de consumo. Es decir, yo tengo un paciente que tiene hipertrofia con uno que no la tiene, la velocidad de consumo va a ser diferente. Pero ¿qué me está pasando a mí? Estoy subiendo mi curva autorregulada, a expensas de perder ¿qué? Reserva coronaria. Mientras yo tenga reserva coronaria no tengo isquemia. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo tengo un paciente con una miocardiopatía hipertrófica severa, ¿sí? Y que lo somete a un esfuerzo máximo, me va a dar isquemia miocárdica porque la curva de flujo autorregulado perdió la reserva. Las coronarias son normales. Si yo tengo una estenosis aórtica que ya tiene un flujo alterado y subió la curva autorregulada y lo subo a un esfuerzo, lo puedo matar. Por eso a veces me preocupo y digo, cuando mando a un paciente a hacer un ecoestrés no me informa la ecografía. Te informan la motilidad y te informan si aumenta o no la fracción de eyección. Ahora, un día se va a comer el que le hace el ecoestrés una estenosis aórtica severa, porque hoy, como nadie revisa a los pacientes, y el paciente tenía ángulo por la estenosis aórtica y lo mandaste a hacer un ecoestrés, se te va a clavar en el ecoestrés. Y yo ya lo viví con una señora. Se clavó y entró en shock cardiogénico. Y la tuvimos que de la sala de medicina nuclear, la tuvimos que llevar a hemodinamia y hacer una valvuloplastia como puente a una cirugía cardíaca. Si no, se moría. Por eso te digo, como nadie revisa a los pacientes y el ecografista tiene que hacer rápido el ecoestrés, se olvidó todo. Y ahí tienen el gráfico. Mejor imposible. Fíjense, el reposo, ¿sí? Y el ejercicio. ¿Qué pasó? Aumentó la curva, se fue para arriba la curva autorregulada. Y por lo tanto, ¿qué pasó con la reserva coronaria? Disminuyó la reserva coronaria. Disminuyó la reserva coronaria. Por eso le digo, esta diapositiva acá la tienen que tener. Porque yo te voy a decir, ¿cuáles son los mecanismos que regulan la reserva coronaria? El flujo pre y posestenosis, ¿sí? El consumo de oxígeno miocárdico, ¿sí? ¿Y qué te faltaría ahora? Que pierdas vasodilatación máxima, fisiológica. ¿Está? Entonces, ¿qué te dice acá? Disminución de la reserva coronaria por disminución del flujo coronario máximo. La tercera de la curvita. ¿Está? Puede estar limitada ¿por qué? Por alteración de la estructura de la pared, hipertrofia de la musculatura lisa, por aumento del tono muscular, disfunción endoteliana.
¿sí? O porque compresión excesiva de los vasos intramiocárdicos por la presión intramiocárdica, mecanismo probable del síndrome de Takatsubo. ¿Y qué te está mostrando? Que perdiste reserva coronaria a expensa de la vasodilatación. Y las coroneas tal vez son normales, pero no te está llegando flujo. Imagínate un paciente que tiene hipertrofia severa y está anémico. Coronarias normales. Sin embargo, Pero tiene disminución de la oxigenación porque tienen déficit de la... doble déficit. Exacto. Porque tiene compresión, por lo cual no tiene vasodilatación, y porque no tiene el aporte suficiente de oxígeno por la anemia. Y sin embargo, las coronarias son normales. Imagínate un séptico hipertrófico que te llegó a la terapia intensiva, un paciente séptico que tiene hipertensión severa con hipertrofia ventricular. Te va a injuriar seguro, pero sus coronarías van a ser normales. Y para eso le hacen el cateterismo para que puedan decir solamente nosotros. En realidad no le tenés que hacer el cateterismo, tenés que pensar al paciente y tenés que decir, bueno, ¿qué puedo hacer con este paciente? ¿Tengo que mejorar el aporte y disminuir el consumo? Entonces, tal vez este paciente, vos lo que tenés que hacer es oxigenarlo al máximo, ¿sí? Y cortar el círculo vicioso de la sepsis. Porque después entras en un círculo vicioso. ¿Quién se va a afectar primero? ¿El subepicardio o el subendocardio? El subendocardio. Vas a tener una injuria así. Y si vos tenés afectado el subendocardio no se va a poder distender. No se va a poder llenar bien. Y vas a entrar en el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca. Las coronarias son normales. Lo que tiene que mejorar es la condición de perfusión. Y en eso que se dice que el infarto de Takatsubo es por, de pronto cuando las personas están teniendo algún tipo de evento que los pueda tener aumentada ¿cómo lo explico? Como el estrés o algo así, que están con un sufrimiento o algo, la presencia o el infarto se puede... El estrés es un determinante. Las situaciones de estrés son determinantes del infarto de miocardio. Ahora, eso se produce generalmente por un accidente de placa. Por eso cuando vos haces un cateterismo, a veces las placas no las ves, porque placas del 5 o 10% no ves, pero si una placa del 5% se te rompió, tapó toda la arteria. Pero ese es el mecanismo de los síndromes coronarios, inestables. Por eso vos tenés que ser muy cuidadoso cuando tratás a un paciente. ¿Sí? No pongas nunca una estena a una arteria que no corresponde. No le hagas nunca un bypass a una arteria que no corresponde. Por eso es importantísimo conocer la fisiopatología de las cosas. Porque vos le pusiste una estena a una arteria que no corresponde y le aumentaste la enfermedad. Vos pusiste un bypass a la arteria que no corresponde, se te tapa el bypass al día siguiente. ¿Vos sabés cuánto dura un puente arterial, un puente venoso o un puente arterial que vos bypassés a un paciente? ¿Cuánto te dura? El 50% de los puentes venosos están tapados a los 5 años. Y el 10% de los puentes arteriales mamarios están tapados dentro de los primeros días. Después no se tapan. ¿Por qué? Porque se tapan por mala técnica quirúrgica o por competencia de flujo, pusiste un puente donde no deberías poner. Y eso te lo enseña la fisiología. Bueno, existe una mayor susceptibilidad, se lo dije recién, del subendocárdico de la pared ventricular a sufrir isquemia en relación al resto del corazón en presencia de estenosis coronaria, sobre todo cuando se asocia a un aumento de la velocidad de consumo de oxígeno por el ejercicio. ¿Está claro? Por eso cuando vos haces una ergometría a un paciente, ves la injuria subendocárdica cuando es positiva.
Si llegás a ver la transmural es que está hecho fruta el paciente. Pero vos lo que vas a ir a buscar es el infranivel del ST. ¿Está? Y como dice, ¿cuáles son las causas de mayor susceptibilidad del subendocardio? La mayor velocidad de consumo de oxígeno por grado de tejido en el subendocardio, debido a que los sarcómeros de esta región requieren un mayor acortamiento durante la diástole. Porque como está abajo se acorta más. Se acorta más, necesita más energía. Por eso sufre más. ¿Sí? Y esto genera un aumento de la curva autorregulada. ¿Está? Y dice también que la menor capacidad de vasodilatación máxima del subendocardio, debido a una presión intramiocárdica más elevada, porque es donde más presión tiene el ventrículo, ¿qué te genera? Un descenso de la curva de vasodilatación máxima. Entonces tenés los dos mecanismos fisiológicos porque sufre mucho más el subendocardio que el subepicardio. Bueno, dos palabritas más, no se vayan, dice fin, pero no se vayan. ¿Eh? La perlita y ese es el Caribe. Qué lindo. Dos palabritas nada más. Lo fundamental es el equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Sí? Todo lo que altere este equilibrio puede generar isquemia del corazón, fisiológica, sin tener en cuenta las arterias coronarias. Entonces, nosotros podríamos decir que la frecuencia cardíaca es uno de los determinantes más importantes del consumo de oxígeno miocárdico. ¿Por qué? Porque es un determinante mayor de la isquemia y porque es un factor independiente pronóstico cardiovascular. Esto se vio. ¿Por qué se vio? Porque cuanto más frecuencia cardíaca vos tengas, más consumo de oxígeno tenés. Pero cuanto más frecuencia cardíaca vos tengas, más posibilidad de ruptura de placa vas a tener. Porque vas a impactar más sobre la placa. Por eso se dice que la frecuencia cardíaca es un determinante independiente de eventos cardiovasculares. ¿Tá? No solo tengo que bajar la frecuencia porque baja el consumo de oxígeno, sino también tengo que bajar la frecuencia porque per se es un factor independiente de pronóstico. Como una hipertensión arterial. A mayor presión arterial es un factor independiente de pronóstico. ¿Tá? Entonces nosotros acá vemos que, y esto es lo importante, ¿por qué es tan importante la frecuencia cardíaca? Porque si yo tengo aumentada la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con la diástole? Disminuye. A expensas de la diástole. Si disminuye la diástole, disminuye la presión de perfusión de las arterias coronarias, porque bien dijimos que se irrigan en diástole, ¿correcto? ¿Y esto qué hace? Disminuye el aporte de oxígeno. Pero por otro lado, el aumento de la frecuencia aumenta el trabajo. Y si yo aumento el trabajo, aumento la necesidad de oxígeno. Por lo tanto, disminuyo la relación aporte-demanda de oxígeno. Por eso es tan importante el tratamiento de la frecuencia cardíaca. Cuando vos tenés un paciente con asma, le vas a bajar la frecuencia cardíaca. Para que tenga menos esfuerzo. Para que tenga mejor flujo, porque prolonga la diástole, ¿sí? Y porque tenga menor consumo. Entonces, esto es en el músculo. Cuando vos haces una ergometría, fundamentalmente, ¿qué valorás en un paciente? El incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Porque vos lo que estás valorando es el doble producto. ¿Está claro? No es lo mismo que un paciente que te haga isquemia cuando llegó a 160 latidos que te haga isquemia cuando está en 70. Ya te está marcando que la obstrucción es más severa. Y eso es lo que a vos te va a dar el determinante fisiológico de poder decir que una prueba de esfuerzo es de bajo, moderado o alto riesgo.
pero es fisiología. Fisiología integrada, arteria, músculo. Y el corazón es arteria y músculo. ¿Está? Bueno, esto es para que vean cómo se comporta rápidamente, son dos cositas, ¿sí? Cuando uno tiene una estenosis, ¿está? Esto es el flujo, ¿sí? Cuando no hay estenosis, fíjense el flujo en reposo y el flujo ante el estrés, cómo aumenta cuando no hay estenosis. Sin embargo, cuando yo tengo una estenosis, el flujo postestenótico cae francamente, porque cayó la presión de perfusión. Y si cayó la presión de perfusión, cayó el flujo. ¿Está? Entonces, para que vean lo que es el flujo en una arteria sana o en una arteria obstruida. ¿Está? Esto es para que vean la acción de los beta bloqueantes con la distribución de flujo. ¿Sí? Esto es el reposo. ¿Sí? Y este es el esfuerzo. En la isquemia pasa lo contrario. Bueno, esto es anecdótico, pero esto a mí me gusta mostrarlo porque nadie sabe. En realidad dice, en la enfermedad cardíaca, ¿sí? Un incremento de la frecuencia cardíaca de 70 a 75 latidos por minuto puede ser deleterio. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es un marcador pronóstico independiente y porque el incremento de la frecuencia cardíaca es dañino para el sistema cardiovascular. Ahora, ¿por qué? Porque la frecuencia cardíaca es un determinante de las necesidades energéticas del corazón, porque regula la liberación energética y porque empeora la función endotelial, facilitando la arteriosclerosis. Entonces, ¿cuál es el costo del aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Por cada latido, nosotros consumimos 1.35 por 10 a la menos 19 iones, movilizamos iones de calcio. Por lo tanto, utilizamos por cada latido 300 miligramos de ATP. ¿Sí? Y eso solo para mover 80 mililitros de sangre. ¿Sí? En un día tenemos 93.600 latidos. Por lo tanto, usamos 13,5 millones a billones de calcio movilizado. 30 kilos de ATP, ¿sí? Para mover 9 litros de sangre. ¿Está? Fíjense la precisión y el consumo que tiene el corazón, por eso lo muestro, de la importancia de la frecuencia cardíaca. ¿Está? Bueno, no vamos a hablar de esto. Entonces, a eso va hacia la importancia de la frecuencia en la fisiología. Y nadie se imagina que consumimos tanto calcio, ¿no? Es una máquina más precisa, porque a los 90 años no sé qué motor de un auto te funciona bien. Sin embargo, el corazón sigue funcionando bien. ¿Está? O a los ¿cuántos relojes siguen funcionando a los 90 años? ¿Cuántas pilas le vas a cambiar en 90 años? Sin embargo, no vas a cambiar muchos marcapasos. Y trabaja, Y trabaja y consume. ¿Está? Bueno, con esto hemos terminado nuestras clases de fisio. Espero que les haya servido de algo. ¿Sí? Que me recuerden con cariño después de esto. Y la última clase vamos a charlar un poco de semiología. Es imposible en una clase hablar de semiología, pero yo lo que les voy a tratar es de orientar cómo poder hacer una historia cardiológica rápidamente. Hacia dónde tengo que apuntar rápido para no tener problemas. ¿Sí? Y cómo hacer una historia clínica rápida. Cómo revisar rápido a un paciente. ¿Sí? Y cuáles son los tips que yo tengo que aprender. ¿Está? Y después el otro jueves queda libre y el 5, era el 5, ¿no?
Sí, el 5 a El las 5 5 a las 5. Nos vemos los 5. Ajá, Oiga, porque hay que no. hacerlo, uno nunca sabe. ¿Eh? Hay que hacerlo en la batería por ahí. Podemos ponerle el 5 ese día. Claro.